Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Este trabajo es preparado y realizado en primera instancia para ser compartido con la amada Gray en la iglesia de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Allí el Señor nos tuvo por un periodo de 3 meses trabajando con nuestros hermanos, apoyándolos por ese tiempo que se nos permitió estar en los Estados Unidos, y ya de retorno hemos querido establecer también este lazo a través de las comunicaciones virtuales para poder apoyarles siempre con el mensaje de la palabra de Dios. Vaya para toda la congregación de la iglesia en Winston un fraterno y cariñoso saludo. En mi corazón, en mi mente los tengo presentes mientras estoy hablando, mientras estoy desarrollando el tema. Siempre estoy con los rostros de mis hermanos, de mis hermanas, presentes pensando en el momento en que nos vamos a reencontrar por el momento de esta manera remota, virtual, y por supuesto también deseando volver a verles y estrecharles en el amor del Señor y saber que a pesar del tiempo difícil que en todas partes nos toca vivir, como siempre nos han dado un gran ejemplo de fidelidad al Señor y a la Iglesia, y han seguido en el camino del Señor. Para mis hermanos y hermanas que también a través del canal tienen acceso a este trabajo, ya que estos trabajos son de libre disponibilidad, también les envío un cariñoso saludo fraterno en el amor del Señor, siempre esperando que estas palabras y que estas exposiciones, lo más sencilla posible, sean motivo de bendición, le ayuden a crecer, le ayuden a madurar, y también estos trabajos tienen por propósito apoyar la obra de Dios. Todos entendemos y sabemos que en cada iglesia está el ángel del Señor, un amado pastor que ha sido designado por Dios para pastorear una determinada iglesia. No obstante aquello, todo lo que se hace para la gloria de Dios siempre suma a la labor pastoral y siempre es un apoyo a la labor pastoral. Así es que para todos mis amados hermanos y hermanas, llamados pastores, que ven este trabajo, vaya el saludo cariñoso y el deseo que en la gracia de Dios seamos todos edificados por la palabra santa. Dicho esto, quiero invitarles a la mesa del Señor, y el pan de este trabajo nos lo dará la palabra, la letra, el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 al 6. Quiero compartir con ustedes la lectura del texto bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. He mirado esta palabra en razón de lo profundo que estamos mirando también en el libro de Éxodo, cuando estamos examinando y mirando con detención el desarrollo del pueblo de Israel desde los días en que Jehová el Señor ha provisto libertarlos de la esclavitud de Egipto. Lo he dicho en otros videos, estamos mirando la historia de Israel en pañales, es decir, los primeros pasos, su primera experiencia en su nueva relación con Dios. Porque el contexto histórico y también cultural,
sociológico de Israel en Egipto tiene un peso tremendo, muy grande y que va a condicionar y que va a influir siempre en la conducta de Israel en su relación con Dios. 430 años de convivencia con una de las civilizaciones más antiguas que la humanidad conoce después del diluvio, pero también con una de las civilizaciones más idólatras, más extraviadas, más dadas al ocultismo de las que se tiene registro. Israel tuvo un tiempo de bonanza en Egipto, tuvo un tiempo en el que por medio de la obra que José, guiado por Jehová, logró hacer y también producto de los gobernantes egipcios de ese periodo, cuando Jacob y su familia, esta tribu de nómadas del desierto, se asienta en la tierra de Gosén, alcanza un tiempo de bonanza, de bienestar allí, y allí se desarrolla Israel, se multiplica en un número importante, pero también ocurre un cambio en las élites gobernantes de Egipto, y los nuevos faraones establecen de alguna manera otro régimen, según algunos historiadores, probablemente estos faraones nuevos hayan desterrado a los faraones que tuvieron favor con José y se asustan con el pueblo que se ha multiplicado y toman esta drástica medida por medio de la fuerza y los someten a una esclavitud que se convierte en una esclavitud generacional. Es decir, pasó un largo periodo de tiempo en que varias generaciones de israelitas nacieron y vivieron como esclavos. Y esto naturalmente va a provocar una poderosa influencia en lo que técnicamente conocemos o se llama idiosincrasia del pueblo. Este es un pueblo que no solo está sometido a esclavitud por la cadena, por el látigo, por la opresión, sino que pasadas las generaciones se ha convertido también un esclavo en su manera de pensar, en su manera de ver la vida y de vivir la vida. Como es natural, ellos habían perdido toda esperanza. Como dije recién, ya se habían acostumbrado a este ciclo de nacer y morir bajo esclavitud, solo para los adobes, solo para una vida oprimida, solo para una vida de atropellos. Y con el paso de los años y de algunos siglos, esto se transforma en un patrón de conducta. El pueblo piensa así, vive como esclavo porque piensa también como esclavo. Esta realidad va a jugar un papel importante a la hora de que Jehová el Señor saca a Israel de la esclavitud y lo lleva a la libertad. Porque se va a dar un fenómeno particular que ocurre muchas veces en la vida de las personas, que al pasar drásticamente de un estado, de una condición, no están debidamente preparados y no saben, por ende, cómo vivir en otro estado de vida. Hay un ejemplo que algunos por allí profesionales del área mencionan con respecto a las personas que han estado un largo periodo de tiempo presos, detenidos en una cárcel. En el aburrimiento, en el ocio, en la larga jornada que tienen para, entre otras cosas, pensar, algunos de ellos logran idear y armar un plan de escape, un plan de fuga. Y muchos de ellos logran su objetivo de escapar de la cárcel, pero en la gran mayoría ocurre el mismo fenómeno. Tienen un plan muchas veces muy inteligente, un plan muy perfecto para fugarse, pero una vez en libertad no tienen un plan para vivir libres y prontamente son nuevamente capturados.
no tienen la capacidad o no desarrollan la capacidad para mantenerse en libertad. Algo parecido ocurre con Israel bíblico. Sale de Egipto después de una larga jornada de varios siglos de esclavitud, pero no sabe vivir en libertad. Y en su corazón, en su mente, ellos siguen todavía arrastrando cadenas, siguen ellos arrastrando una forma de pensar como esclavos. No están entrenados mentalmente para los grandes desafíos. Y vamos viendo periódicamente las reacciones de Israel frente a las dificultades que el desierto les impone, dificultades que también Dios en su soberanía aprovecha para poder probar, es decir, que se examine, que quede en evidencia lo que hay en el corazón. El Mar Rojo, las aguas amargas de Mara, y ahora estamos viendo en el libro de Éxodo lo que ocurre cuando Moisés es llevado por Dios al monte Sinaí y toma un periodo largo de tiempo de más de un mes en que Moisés sencillamente desaparece de la vista de sus hermanos, de su pueblo. El pueblo ha quedado en la explanada y en el monte oculto de los ojos de los israelitas está Moisés en un momento tremendamente profundo en su relación personal con Dios. Está recibiendo instrucciones del Dios de la creación. Israel reacciona mal frente a esto porque se acostumbró a una fe visible, a una fe por vista. Cuando ellos piden un becerro, la verdad es que no están sencillamente pidiendo ser idólatras, no están desechando a Jehová, sino que necesitan algo visible que los conecte con Jehová. Su conexión con Jehová era Moisés. Moisés supuestamente ha desaparecido de la escena y ellos se desesperan, se angustian, se impacientan y buscan tener la figura visible de Jehová. Es por eso que ocurre un asunto extraño. Se hace el becerro, se construye un altar y Aarón, que es de los mismos israelitas sacados de la esclavitud, dice: mañana será fiesta para Jehová. Esto muestra que ellos no han perdido de vista al Dios que los ha sacado, pero su fe es una fe por vista, por lo que se toca, por lo que se palpa. Y por eso necesitan un becerro, y cuando tienen el becerro, ellos llegan a creer que de esa forma están agradando a Dios. Es lo que mucha gente hace en otras religiones, donde sinceramente creen que a través de la adoración de imágenes están adorando a Dios. Esto obedece a una fe por vista, porque si nosotros avanzamos en la Biblia y vamos a la definición bíblica en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 2, vamos a encontrar la definición de fe, de la genuina fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe genuina. Israel, que está en pañales, no ha pasado de la fe por vista a esa fe genuina, a la fe en lo invisible, en lo que no se toca, en lo que no se tiene, a la fe que experimentó Abraham, cuando Abraham salió finalmente rumbo a una tierra desconocida y sobre la cual él no tenía ningún dominio palpable, no tenía una escritura, no tenía un pacto escrito, visible, tocable, tangible, que le permitiera asegurar la tierra que se le había prometido. Simplemente creyó y avanzó. Y así se mantuvo Abraham durante su vida, mirando al invisible, es decir, mirando al que no se ve. Es una cosa a veces difícil para algunos de entender, pero esa es la fe. La fe es creer en lo que no se ve, en lo que no se tiene. Israel está en esta fe por vista.
Y por eso reacciona como reacciona, porque se acostumbró a la forma de pensamiento religioso que vio y del cual se impregnó allá en Egipto, donde todo el politeísmo egipcio apuntaba hacia figuras de cosas que se veían, pero que representaban el carácter que los egipcios creían o decían tener. En esto nosotros aprendemos una gran lección para el tiempo presente. Aprendemos, por ejemplo, de que tenemos que también vivir el proceso necesario en que a veces, en medio de dificultades y pruebas, vamos a conocer mejor al Dios que nos ha llamado y vamos a ir madurando en nuestra fe, y nuestra fe, que si en algún momento fue por vista, poco a poco se va a ir impregnando de la fe por lo invisible. Es notorio observar cómo esto cobra importancia en los momentos difíciles. Porque cuando tenemos bendición, es mucho más fácil ejercitar la fe. Pero cuando tenemos oposición, persecución, dificultad, cuando tenemos desafíos, cuando estamos en la encrucijada de la vida, es cuando tenemos que echar mano de la fe en lo invisible, en lo que no se tiene, en lo que no se ve. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto y hace esta referencia importante acerca de las armas de la milicia, que no son carnales, sino son de carácter espiritual, poderosas en Dios, destinadas a la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Estas fortalezas no son ni más ni menos que aquellas que tenemos aquí en nuestra mente, los patrones de conducta. Si leemos todavía más, vamos a encontrar que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde se puede levantar un argumento? ¿Dónde se puede alzar de manera orgullosa, altivez, de manera vanagloriosa, fuerte, basada en el ego, en el yo, en la razón? ¿Dónde se puede levantar una oposición a Dios de esas características si no es aquí dentro de nuestra mente, dentro de nuestro pensamiento? Y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos relaciona de inmediato con el texto bíblico de Pablo también, que nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir estas palabras? Estas palabras quieren decir que hay una forma de pensar que debe ser adquirida por el cristiano, y esa forma de pensar es la forma que Cristo mismo tiene de pensar, de reaccionar, de proceder frente a una u otra situación de la vida. Tenemos que llegar a pensar como el Señor. La forma de llegar a ese nivel de pensamiento es estando dispuesto a tomar cautivo por la fuerza, con vigor, con decisión, con determinación, mediante profunda convicción, nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, nuestras razones, nuestra antigua manera de haber aprendido a vivir la vida, y todo eso llevarlo a los pies del Señor y ponerlo bajo el filtro de su palabra. Eso es en la práctica, derribar una fortaleza y llevar cautivo un pensamiento. Tenemos que autoobligarnos a que aquello que yo siento, aquello que es mi concepto de las cosas, debo someterlo al escrutinio de la palabra de Dios. Y de ese escrutinio, del resultado que esa observación me arroje, yo tengo que conformar mi nuevo patrón de conducta, mi nueva forma de pensar. Un ejemplo que grafica bastante bien esto dentro de la Escritura es lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 enseña respecto de los deberes cristianos. Entre ellos señala algo importante, difícil de ejercitar, pero es el patrón de conducta de Dios, que dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber.
la enseñanza que el apóstol deja inspirado por el Espíritu Santo es que debemos bendecir a los que nos maldicen. Esto en la práctica significa a las personas que nos hacen algún mal, nosotros debemos responderle haciéndoles bien, no maldiciéndolos, no contraatacando según nuestro propio patrón de reacción. Lo natural, lo que a mí me enseñaron, lo que usted tal vez aprendió en su familia, en su barrio, en su entorno, en su colegio, es que si a usted le atacan, usted tiene que atacar, tiene que defenderse. Es que si alguien le ha hecho algo malo, bueno, lo justo es que la persona también reciba el mismo mal. Pero el patrón de conducta de Dios, la mente de Cristo, me dice de que yo debo proceder de una manera distinta. A esto se refiere Pablo con derribar fortaleza y tomar cautivo formas de pensamiento. Si yo aprendí de una manera, tengo que traer esa manera a los pies del Señor. Y tengo que pedirle al Señor que por su Espíritu me enseñe cuál es su forma de actuar, de pensar, de proceder respecto de esta situación en la que estoy viviendo. Así que nos ayude el Señor para que nosotros podamos llegar, ¿no es cierto?, a una obediencia perfecta. Esto es, a una obediencia madura, equilibrada. La palabra perfecto, ya lo he dicho en veces anteriores, en el Nuevo Testamento debe leerse como madurez o maduro, una persona equilibrada. Esto es lo que el apóstol Pablo está recomendando, está enseñando, para que nosotros de esta forma logremos una tremenda bendición que es comprender los planes de Dios. Si nosotros volvemos a la carta a los Romanos capítulo 12, en el versículo 2, Pablo nos hace una tremenda recomendación, consejo, una instrucción divina respecto de que no tenemos que conformarnos a este siglo, a la manera de pensar de la sociedad en la que vivimos, sino que tenemos nosotros que transformar nuestro entendimiento, nuestra mente, a través de la renovación, dice, de la renovación. Hay que sacar lo viejo para poner lo nuevo, la renovación. En base a ese proceso, nosotros vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso nos va a traer la paz, la seguridad, la tranquilidad. Israel tuvo esta experiencia lamentable, no una, muchas veces, en que producto de esa falta de renovación, de esa falta de transformación, Israel, ante las dificultades, vivió momentos difíciles, dramáticos, tristes. La palabra de Dios nos dice que nuestra forma de pensar influye en nuestra conducta. Ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Dicho de otra forma, así como alguien piensa en su corazón, en su mente, así es su conducta también. Y el Señor después también lo va a ratificar por allá en los evangelios cuando advierte: por sus frutos se conoce el árbol. Es decir, por sus acciones, por las demostraciones que tiene en el diario vivir, podemos realmente saber qué es lo que hay dentro del corazón, del pensamiento, de la razón. Cuáles son sus patrones de pensamiento, cuáles son sus valores morales, éticos, respecto de lo que está haciendo. Allí se forma esta relación para tener este resultado y saber cómo es realmente una persona. Otra escritura bíblica nos advierte y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, también es un parámetro nuestra conversación, nuestro vocabulario, nuestras palabras. De la abundancia de lo que hay en el corazón sale para afuera siempre lo que hay, sea bueno o sea malo. En el caso de quienes queremos y buscamos todos los días agradar a Dios con su ayuda, el cambio de pensamiento es fundamental. Nosotros tenemos una posición en Cristo, estamos en los lugares celestiales juntamente con el Señor.
Por lo tanto, nuestra manera de pensar y por ende de reaccionar o de accionar en nuestra vida debe ser mucho más elevado. Debe ser del porte de hombres y mujeres que genuinamente están buscando una relación profunda con Dios. En los días que vivimos, estamos teniendo dentro de muchas dificultades bendiciones. Una de estas bendiciones es que quizás no todos, pero una buena mayoría, está experimentando una mayor disposición de tiempo. Dentro de la distribución de ese tiempo, debemos nosotros considerar, haremos bien en considerar, mayor tiempo para orar, mayor tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios y meditar y reflexionar de manera profunda sobre ella y así lograr una mayor profundidad en nuestra relación con Dios. Así que tenemos dentro de muchas dificultades, de penas y tristezas, de limitaciones, producto de la pandemia que estamos viviendo, bendiciones que nos pueden ayudar para cuando esta hora de prueba pase. Bendiciones que van a ser nuestra fortaleza al otro lado de este valle de sombra y para algunos lamentablemente también de muerte. Nos ayude el Señor para que apliquemos para este tiempo esa mayor disposición a una relación profunda con Dios y experimentemos un cambio notable, fuerte, profundo en nuestra manera de pensar. Porque a veces ocurre, mis amados hermanos y hermanas, que por prevalecer en nosotros una manera de evaluar, una manera de pensar humana, nacida en la formación del hogar, de la familia, del entorno en que nos tocó crecer, pasamos momentos tristes y no sabemos por qué. Muchas personas se preguntan, no sé por qué estoy viviendo de esta forma. A veces la respuesta está en que no se han generado los cambios necesarios, no se han generado la renovación del entendimiento, no se han insertado los patrones de conductas divinos, lo que Dios dice en su palabra que debo hacer, que debo proceder, que debo pensar, aunque a mí no me guste, pero si vienen de Dios, si son parámetros dados por Dios, siempre van a ser saludables para mí. Que Dios les bendiga en esta mañana de día miércoles, la doctrina de la palabra del Señor, la vida y práctica, la Biblia y práctica. Me inspira el Señor a compartir con ustedes, deseando siempre que en todo se sometan también al mover del Espíritu, sométanse a ese dinamismo del Espíritu que los va a llevar a la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios. Reciban, mis amados hermanos y hermanas, un cariñoso y afectuoso saludo a través, ¿no es cierto?, de este mensaje bíblico, deseando que se mantengan firmes, que así como Moisés tomó su tiempo allá en el monte Sinaí mientras estaba en un momento especial con Dios, Moisés finalmente bajó del monte. Tenemos que hacer todo lo posible para que uno más grande que Moisés, que está próximo a volver, que está próximo a bajar del monte, no nos encuentre errados como se encontró Israel. No se desespere, no se desespere. Habrá angustia tal vez, pero ya lo dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Angustiados, pero no desesperados. ¿Ah? Atribulados en todo. ¿Ah? Pero no está el apóstol Pablo experimentando un desorden mental, no está experimentando un bloqueo mental, no está quedando sin rumbo, ¿no? Está afligido, está afligida, ha sido golpeado por alguna adversidad, ¿ah? Derribados mas no destruidos, dice el apóstol Pablo, ¿ah? Afligidos en todo mas no desesperados. Tengamos la calma, tengamos la paciencia necesaria. Si no tenemos la cuota de paciencia necesaria,
pues aquí estaremos adquiriendo esa cuota de paciencia que el Señor siempre quiere darnos y que es tan necesaria para el desarrollo de la vida cristiana. Deseo profundamente que el Señor les bendiga, que esta palabra haga vida en los corazones, que esta palabra traiga fruto en la vida diaria, no sea una palabra que quede como un adorno, que quede como un cumplimiento, que quede por allí archivada, guardada, sino que sea una palabra que poco a poco vaya cobrando vida en el diario vivir, vida en la vida práctica, allá mientras usted trabaja, mientras estudia, mientras usted se desenvuelve en su familia, en el barrio, los quehaceres cotidianos. Allí es donde esta palabra y todo el mensaje bíblico debe cobrar vida, porque allí es donde se vive la vida práctica, y esa es la que nos distingue como hijos de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Le dejo esta palabra para que usted mismo en la gracia del Señor pueda profundizarla. Hay armas espirituales que nos ayudan en este proceso. Esas armas espirituales están dentro del mensaje de la palabra del Señor, pero mayormente tenemos la inestimable ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos guiará y que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Hay cosas que usted no entiende, yo antes no las entendía. En la gracia del Señor hoy puedo entender un poco más y sigo adelante, sigo en el proceso, sigo en el caminar de seguir aprendiendo. Estoy aprendiendo de la palabra de Dios, estoy ocupando el tiempo que tengo hoy día libre, encerrado entre cuatro paredes, para poder profundizar mi relación con Dios. Estoy aprendiendo de los comentarios que más de alguno de ustedes hace. Estoy entendiendo cómo va llegando esta palabra. Estoy aprendiendo de algunos comentarios opositores, con algún comentario que a veces puede herir cierta susceptibilidad del corazón humano, pero estoy aprendiendo de ellos. Es como cuando uno se vacuna contra alguna enfermedad crónica y la enfermedad se produce en un mínimo nivel, pero genera anticuerpos. Usted también tiene armaduras, tiene armas espirituales que le van a ayudar, mi amado hermano, mi amada hermana, a aprender de los momentos difíciles, aún a aprender de usted mismo, cuando tiene una mala reacción, cuando tiene una mala palabra a veces, un gesto inadecuado, cuando de pronto el estrés lo superó y procedió de tal forma, de tal manera. Mire, no se desespere, no salga huyendo del Señor, muy por el contrario. Cuando nuestro carácter nos traiciona es cuando más debemos buscar a Dios con sinceridad, decir: Señor, no puedo superar esta forma, no he podido cambiar esta manera, pero entiendo por su palabra que yo debería ser más paciente, más comprensivo, más comprensiva, más misericordioso, que mi boca debería tener un mayor freno, no llegar y responder. Y allí hay que pedirle ayuda al Señor. Y Dios, nuestro Padre, que es muy misericordioso, Él va a tomar los medios, se va a acercar a nosotros y nos va a impulsar y nos va a enseñar y nos va a ir dando de su gracia. Con el paso del tiempo vamos a ir viendo cambios paulatinos pero sostenidos para llegar a una obediencia perfecta, a una obediencia madura, a la estatura de un cristiano, de una cristiana perfecta, perfecto, maduro en el Señor. Esto es una garantía bíblica. Cualquiera que se interese por crecer en la gracia de Dios va a poder alcanzar este bien, si lo hace clamando a la ayuda del Espíritu Santo. Y Él le va a ir mostrando las armas espirituales, los métodos, las disciplinas que hay que conocer y ejercitar para poder aprender el pensamiento de Dios, sacar el pensamiento viejo. No se olvide, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Es decir, hay que volver al proceso a veces de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Hay que volver a reestructurarse, porque sobre todo los que han pasado largos tiempos, como los israelitas en Egipto, hemos llegado al Señor con una serie de distorsiones internas, unos desequilibrios profundos que a veces en la vida cristiana nos juegan muy malas pasadas. Por eso tenemos que aprender a pensar como el Señor. Que mi Dios les bendiga, mi Dios les guarde. Les abrazo a través de la imagen, les abrazo fraterno, extrañando mucho a mis hermanos allá en Estados Unidos, extrañando a mi iglesia en mi ciudad y queriendo también alguna vez conocer a quienes también están más allá de estos medios y compartir siempre la palabra del Señor. Los invito en este tiempo a buscar de ello, a mantenernos obedientes en lo que la autoridad nos está ordenando, a tener fe invisible, fe en que llegará el día en que cantaremos con júbilo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Viene ese día, amados en el Señor, esperémoslo con paciencia, oremos por nuestros amados pastores, que están también muchos de ellos en aislamiento. La mayoría, no todos, pero la mayoría de nuestros pastores son varones también ancianos, con sus esposas también con alguna edad, y son también de un segmento de mayor riesgo, están encerrados. Oremos por ellos, para que toda gracia les sea dada, para que puedan soportar, para que puedan ir día a día superando la limitación, para que si alguno, como hemos sabido, están contagiados en este tiempo, todo recurso de la gracia y del poder de Dios les sea dado para que toda enfermedad tenga su límite en la voluntad de Dios, que se someta esa enfermedad a lo que Dios tiene dispuesto para cada uno, para que así la iglesia también sea fortalecida. Mi Señor les guarde, mi Señor les bendiga. Este es el mensaje de la palabra del Señor para este día miércoles, y para el Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza, y la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén, amén y amén.